Paulinas presenta Conexión Vital. Saludo cordial a todos ustedes, amigos cristovidentes. Para el programa de hoy tenemos un tema muy especial y es el camino del discernimiento en tiempos de crisis. Y qué mejor hoy tocar este tema, día en que celebramos la festividad de San Ignacio del Loyola. Para una mayor precisión de este punto y de este tema, hemos invitado al padre Carlos Novoa, director en ética y profesor de la Universidad Javeriana. En Conexión Vital, Red Abierta. Para él tenemos dos preguntas. Primero, padre, ¿cómo entender la situación actual del país desde esta espiritualidad ignaciana y situación del país? Es lo que se me pregunta. Para ello, hacemos una supersíntesis de qué es la espiritualidad ignaciana y cómo, en un segundo paso, vemos la situación del país desde esa espiritualidad. Espiritualidad ignaciana es la experiencia de San Ignacio de Loyola sobre la manera de vivir el Evangelio. El eje de esa propuesta ignaciana es fines y medios. En el seguimiento de Jesús, Ignacio capta, practica que la plenitud del Evangelio está en un fin: seguir a Jesús, experimentar la plenitud de su vida, dejarnos tocar por ella. La vida de Jesús es compasión, misericordia, reconciliación, perdón, solicitud, cuidado por los más débiles, predilección por ellos, contestación de toda injusticia, construcción del reinado de Dios. ¿Qué es el reinado de Dios? El reinado de Dios es un paradigma evangélico que, traduciéndolo a nuestra lengua, a la lengua actual, a nuestro contexto cultural, es la sociedad de Dios. Entonces, para Ignacio, el eje es experimentar todo eso que es Jesús en la construcción de una sociedad al estilo de Jesús. Para hacer ello tenemos todos los medios. Todo lo que existe son los medios: ciencia, cultura, tecnología, biodiversidad, instituciones, iglesia, comunidades. Todo eso son medios. Y San Ignacio propone que debemos usar esos medios para ese fin de construir esa sociedad de Dios, o sea, una sociedad igualitaria, equitativa, sin exclusiones, sin odio, sin violencia, con auténtico compartir. Entonces, que nosotros debemos utilizar todos los medios que nos llevan a ese fin fundamental. Y los debemos utilizar tanto cuanto nos lleven a ese fin. Y tenemos que dejarlos de usar tanto cuanto nos alejen de ese fin. Por ejemplo, el dinero. El dinero en sí no es ni bueno ni malo. Es un medio. Lo utilizamos para que nos lleve al fin, que es Jesús, que es la sociedad de Dios, que es la sociedad fraterna. Entonces, el dinero estamos llamados a utilizarlo para construir trabajo, para construir educación, para construir una sociedad equitativa. Pero si nosotros utilizamos ese dinero para acumularlo en pocas manos y para generar exclusión y pobreza y por ende violencia, entonces tenemos que dejar de utilizarlo de esa manera. En esa dinámica, San Ignacio entonces capta que estamos atravesados las personas, digámoslo así, en lenguaje contemporáneo. Lo dice con otras palabras, pero con el mismo contenido, porque lo escribe en el libro de los ejercicios, siglo XVI, castellano antiguo. Tenemos que traducirlo al castellano actual. Castellano lleno de arcaísmos, tenemos que
traducirlo en el lenguaje actual. Y entonces, él dice que estamos atravesados, dice no, experimenta, constata, por dos pulsiones. La pulsión de la alteridad, del latín alter, que significa salir al otro, encontrarse con el otro en gratuidad total y reconocimiento mutuo y generosidad total. Eso es Jesús. Eso es Jesús, alteridad, quien sale al otro, quien se entrega totalmente al otro, y el otro que se me entrega a mí y recíprocamente crecemos. Y el egocentrismo. Tenemos la tendencia también a poner el yo por encima de nosotros. Ego, en latín, significa en castellano yo. Diríamos el yoísmo, una palabra que no existe, pero para entendernos. Egocentrismo es el yoísmo, o sea, yo primero, yo segundo, yo tercero, y los demás salen. ¿Y eso qué le dice a la situación del país? Perdónenme, televidentes, es obvio. Es obvio lo que le está diciendo a la situación del país. La situación del país es una negación sistemática del Evangelio. Lo que vivimos en Colombia es una situación, es una negación sistemática del Evangelio y por ende es una negación sistemática de la espiritualidad ignaciana, que como ya hemos dicho, es la experiencia que San Ignacio tiene del Evangelio y la manera como él propone vivirlo. ¿Por qué? Porque en esta sociedad el fin no es la sociedad de Dios. Fraternidad, equidad, perdón, reconciliación. No. ¿Cuál es el fin? El fin no es Jesús. El fin es la negación de Jesús. Acumulación de riqueza en pocas manos, exclusión, pobreza, corrupción política, guerra, violencia, odio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la propuesta ignaciana, que es una manera de proponer el Evangelio, es: tenemos que salir de esta locura que es Colombia y que es esta sociedad y convertirnos al Señor, dejar de que el fin sea la arrogancia de poder y la absolutización del dinero y convertirnos al Señor en un auténtico seguimiento de Él, en una auténtica práctica de su existencia, conformando unas estructuras y una sociedad sin pobres, sin excluidos, sin violencia, con participación, sin corrupción política. Esa sería, a mi juicio, en síntesis, la relación entre espiritualidad ignaciana y la situación colombiana actual. Padre Carlos, y una nueva pregunta. Para fortalecer la conciencia y la responsabilidad social, ¿qué criterios de discernimiento podemos adoptar toda vez que se avecina un proceso electoral? El discernimiento es el eje de la propuesta de San Ignacio. La pregunta que acabo de responder, implícitamente lo dije. Explicitémoslo ahora. Discernimiento viene del verbo discernir, que a su vez viene del verbo cernir. Cernir significa separar, ¿no? Cernir la arena, separar el polvo de la arena de la piedra. Cernir el trigo, separar la harina de la cáscara. Separar. Discernir en la dinámica ignaciana es separar esas dos pulsiones. La pulsión de la alteridad, de salir al otro, de encontrarme con el otro, de amar al otro, en un encuentro de gratuidad y generosidad total recíproca. Separar ese camino, esa pulsión, esa práctica, de la práctica del egoísmo, porque son las dos fuerzas que nos atraviesan. Eso no es solamente una constatación espiritual, es también una constatación de la psicología contemporánea. San Ignacio es un gran psicólogo. Entonces eso es discernir. Y en ese sentido, pues los ejercicios no son otro hecho que herramientas para discernir, para proceder en esa dinámica de separación de esas dos pulsiones, para dejarnos guiar por la solidaridad o alteridad en nuestros comportamientos y ubicar cuáles son los comportamientos guiados por el egoísmo para
desecharlos. ¿Cuáles son entonces esos criterios de discernimiento para cultivar nuestra conciencia moral y nuestra sensibilidad social más en víspera de elecciones? Rápidamente ubiquemos criterios de solidaridad, criterios evangélicos y criterios antievangélicos. Criterios evangélicos. Para nosotros, ¿qué es la economía? ¿Acumulación de riqueza y producción de riqueza en pocas manos? ¿O construcción de producción y de productos para satisfacer las necesidades de todos? Donde el absoluto no puede ser la ganancia es legítima, pero no puede ser el absoluto. El absoluto tiene que ser lograr dinámicas productivas donde todos ganemos, porque todos generamos el producto, porque el producto es fruto del trabajo de todos. Y en política, en la organización del Estado, que las políticas del Estado, que las políticas públicas favorezcan a todos. Tantos casos que podemos traer. Política pública universitaria, que no absolutice la universidad privada costosa, que el eje sea la universidad pública financiada por el Estado, o la universidad privada, donde también tiene que haber subvenciones del Estado. ¿Y quién es Estado? Estado somos todos. Otro criterio de discernimiento. ¿Ya? Para unos Estado es un aparato que está allá, donde yo entro a robar lo que pueda. Es otro criterio de discernimiento, negativo. Eso no puede ser el Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización de todos nosotros, estructuralmente y jurídicamente, para propiciar el bien general, el bien común. Eso es el Estado. Ese es un criterio de discernimiento también. Todo esto que estoy diciendo son criterios de discernimiento. Y en el asunto tributario, en el asunto de los impuestos, pues que evidentemente paguen los que ganan más. Y los que ganen menos, pues pagan menos. Y si su salario a duras penas le da para vivir, como debe ser 2 salarios mínimos, según el DANE, la canasta familiar, el mínimo necesario para vivir una familia son 2 salarios mínimos, entonces 2 o 3 salarios mínimos no debieran pagar impuesto. Entonces, si se dan cuenta, todos estos criterios, todos estos caminos, según el Evangelio, según la solidaridad, se convierten en los criterios que deben cultivar mi conciencia moral y mi sensibilidad social. Y por ende, en vísperas de elecciones, yo tengo que examinar muy bien los candidatos y ver cuáles son los candidatos que hacen propuestas políticas, económicas, tributarias, educativas, sociales, solidarias, en alteridad, para votar por ellas. ¿Y cuáles son las alternativas y los partidos y los grupos políticos que solamente generan de hecho, porque la palabra lo aguanta todo, tenemos que averiguar este partido qué es lo que ha hecho por este país? A partir de los hechos tenemos que juzgarlos. Entonces hay partidos que en este país solo han generado violencia, exclusión, pobreza, muerte. Por eso corrupción política, por eso no podemos votar. Tenemos que votar por los partidos que generan bienestar general, distribución de la riqueza, educación para todos, vivienda para todos. En síntesis, esos serían los criterios de discernimiento en esta época de vísperas de elecciones.
Agradecemos al Padre Carlos Novoa por este interesante aporte. Recordemos que para todo discernimiento es importante escuchar, reconocer, ser dóciles a esa voz del Espíritu. Por eso a continuación en nuestra sección Tejiendo Historias, la hermana Marta Inés Buitrago, religiosa de la Orden de la Compañía de María, Nuestra Señora, nos dará su aporte, nos compartirá su vivencia. Ella ha trabajado durante muchos años en formación de la vida religiosa a través de talleres, de ejercicios espirituales, de otro tipo de cursos de formación. En Conexión Vital, Tejiendo Historias. Me gusta mucho compartir con ustedes esta pequeña experiencia sobre el discernimiento en tiempos de crisis. Y me gustaría comenzar por la pregunta ¿qué es una crisis? Porque a veces uno está pasando por dificultades, por problemas, pero cuando tienen solución, pues más o menos sabemos solucionarlas y por lo menos esperar que aparezca esa solución o que podamos tenerla. Pero la crisis se caracteriza porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y la primera recomendación pues que nos da San Ignacio es no tomar decisiones en tiempo de crisis. O sea, cuando estés confrontado con una crisis, lo primero que tienes que hacer es darle un poquitico de tiempo a que las aguas se tranquilicen, para que puedas ver la realidad. Entonces ese sería el primer paso, ver la realidad, diagnosticar esa realidad. ¿Y cómo diagnostico yo la realidad? Pues utilizo todos los elementos que tenga a la mano para comprenderla, a sabiendas de que una realidad ni siquiera la mía profundamente, no tengo todas las luces ni todas la claridad, porque la realidad nos viene como las luciérnagas que tienen un poquito de luz para ver en la noche, pero no quitan la oscuridad de la noche. Entonces, con esa luz que tengo y a sabiendas de que mis soluciones sean temporales, pues entonces yo, además de pedirle al Espíritu Santo que me ayude a descubrir la voluntad de Dios para mí en esa situación o para la comunidad con la que estoy discerniendo en esa situación, en esa realidad, entonces yo puedo hacer lo que hice, recomendar hacer lo que hice cuando entré a la compañía de María, que fue hacer esas 4 columnas que se acostumbran a hacer, motivos por los cuales debo entrar a la compañía de María. En la segunda columna, ¿por qué no debo tomar esa decisión? La tercera columna sería, ¿por qué debo permanecer en el mundo, en lo que estoy haciendo, en la familia o formar una familia? Y la cuarta sería, ¿por qué no debo formar una familia y permanecer en la familia, sino que debo tomar la decisión de ingresar a la compañía? Ese es un método para utilizar cuando uno no ve de una claramente cuál es la voluntad de Dios. O sea, el discernimiento es para momentos en que uno no ve claramente la voluntad de Dios. Otros momentos, como nos dice San Ignacio, es ver qué hay detrás, como decimos, qué hay detrás de lo que aparece, qué me moviliza. Y entonces yo puedo decir que dentro de mí pueden estar jugando 3 fuerzas diferentes. Una fuerza podríamos decir que es la fuerza del Espíritu de Dios, que me mueve al bien, a tomar decisiones en favor de los otros, de servicio, de bondad, de amor. Otra fuerza
que está también dentro de mí es mi naturaleza. Mi naturaleza puede estar luchando con esa voluntad de Dios porque soy perezosa o porque tengo otras motivaciones o porque soy demasiado impulsiva. En fin, mi naturaleza puede estar jugando a favor de hacer esa voluntad de Dios que estoy viendo, o mi naturaleza puede jugar en contra. Pero hay una tercera fuerza que está también dentro de mí, que sería la fuerza del espíritu del mal, sea que venga de afuera, o sea que venga de pasiones no confesadas, de represiones, de la ira, de la envidia, del espíritu de competencia, de la codicia. Y entonces esas motivaciones profundas que están jugando a favor o en contra de la voluntad de Dios, yo tengo que colarlas. Discernir es eso, es separar el trigo de su cáscara. Cuando uno mueve la zaranda para separar el trigo de la cáscara o el arroz de la cáscara. Entonces, uno somete a ese movimiento, a ese discernimiento, a ese discernir las motivaciones para encontrar entre ellas cuáles me dan paz, porque el Espíritu del Señor me lleva siempre a la paz, o cuáles vienen de otras fuerzas y yo debo también clarificar. Ese discernimiento me ha llevado a mí a aprender una virtud que de natural no la tengo mucho, y es no ser precipitada, no hacer las cosas de una porque las vi, sino someterlas como a un conocimiento más profundo, a ver qué es lo que Dios realmente quiere de mí o de esta otra persona con la que estoy trabajando, o de este grupo que tiene que tomar una decisión. Agradecemos a la hermana Marta Inés Buitrago de la Compañía de María Nuestra Señora. Este aporte nos hace reflexionar precisamente en el ejercicio del discernimiento como una experiencia también del poner en práctica aquellos valores éticos, humanos, espirituales. Y de esta manera también queremos compartir con ustedes un aporte que nos llega desde Tunja. Por eso damos la bienvenida a continuación al profesor Delvis y a su grupo de jóvenes estudiantes, quienes quieren hablarnos acerca de su experiencia del discernimiento en su vida joven. Escuchemos. En Conexión Vital, un clic por la vida. Cordial saludo, amigos cristovidentes. Les saludamos desde la ciudad de Tesoros Escondidos, Tunja. Y desde aquí, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, queremos compartir con ustedes cómo la comunidad educativa hemos vivido el discernimiento como herramienta fundamental para afrontar esta etapa de la pandemia. Sin lugar a duda, el coronavirus se vino a quedar con nosotros bastante tiempo, y es una realidad que nosotros no podemos cambiar. Pero lo que sí podemos hacer es cambiar desde nuestro interior para poder afrontar y vivir cada día a plenitud. El escritor Oscar Wilde dijo que lo que nos parece pruebas amargas en ocasiones son bendiciones disfrazadas. Por eso, desde ese discernimiento, aun cuando nos haya parecido muy difícil este momento crucial de la vida, debemos mirar qué bendición hemos recibido de Dios en medio de este tiempo. Por eso vamos a escuchar a los estudiantes de nuestra institución que nos van a compartir cómo desde las herramientas que les hemos podido brindar a nivel educativo les han ayudado también para el desarrollo de su proyecto personal. El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Tunja nos ha brindado estrategias, oportunidades, actividades, pero sobre todo el acompañamiento que necesitamos para aprender a discernir. En estos tiempos de pandemia nos encontramos que nuestras decisiones no solo influyen en nuestra vida diaria, sino también nuestras decisiones van para nuestro futuro y lo que vamos a hacer como actores influyentes de una sociedad. Las actividades y las propuestas que desde el Colegio Nuestra Señora del Rosario se han desarrollado en pro
del bienestar de los estudiantes han sido las mejores, tanto así que como estudiantes hemos sido capaces de reconocer el valor de nuestra educación en tiempos de pandemia y no desfallecer en nuestra tarea de educación. El Colegio Nuestra Señora del Rosario de Tunja me ha enseñado lo fundamental que es el discernimiento en esta pandemia, ya que es base fundamental para crearme como una persona capaz de afrontar los obstáculos que tiene la vida, obteniendo en sí mismo un buen manejo de toma de decisiones y buen manejo de proyecto de vida. Para mí, estudiante del grado 11, el discernimiento me ha ayudado en mi etapa de crecimiento personal, ya que en esta difícil situación he elegido el camino de la verdad para tomar las mejores decisiones, ya que estoy próxima a graduarme. De esta forma, quiero adaptarme a una sociedad que me involucre y me cree en valores éticos y morales, tal como lo ha hecho mi institución educativa. El discernimiento me ayuda a tener una relación más cercana con mi familia, los cuales me han ayudado a proyectar eso con la sociedad y con los que me rodean. Una de las mejores experiencias de mi vida fue integrarme a esta familia. Por eso los invitamos a ser parte de nuestra gran familia rosarista. Agradecemos al profesor Delvis y a este grupo de jóvenes que nos han aportado acerca de la experiencia del discernimiento en su camino y en su opción de vida. Y pues nada más que qué maravilloso espacio nos da la oración para discernir, para confrontar aquello que nosotros pensamos con lo que el Señor también tiene para su voluntad en nuestras vidas, en la sociedad. Por eso a continuación los invitamos a esta sección Chat con Dios. En Conexión Vital, Chat con Dios. Hola queridos cristovidentes, bienvenidos a este Chat con Dios. Hoy queremos invitarlos de manera especial a contemplar la carta a los Romanos en su capítulo 8, versículos del 14 al 17. Nos dice el apóstol San Pablo: todos los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos permite llamar a Dios Abba, Padre. El Espíritu atestigua a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si compartimos su pasión, compartiremos su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta carta de San Pablo a los romanos nos permite identificar de manera especial el protagonismo que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Y como él mismo nos lo dice en estos versículos de su capítulo 8, él nos ayuda de manera especial a reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Y no solo eso, sino también somos hijos adoptivos de Él, coherederos con Cristo, es decir, que gracias a esa acción del Espíritu Santo, nosotros participamos de esos mismos beneficios que tiene Jesús como hijo de Dios, es decir, podemos participar de ese mismo amor del Padre, de su misma fe, su misma confianza, todo aquello que Dios provee a Jesús y que le permite llevar adelante su misión. Qué bueno que nosotros también podamos experimentar cómo el Espíritu nos ayuda a reconocer a Dios como Padre y así como Jesús, llamarlo Abba, con ese sentimiento de confianza de que Él nos escucha, nos guía, de que Él también nos hace sus hijos, sus herederos. Aprovechemos también nosotros para que a la luz de este relato, de esta carta de San Pablo a los romanos, renovemos nuestra fe. Abramos nuestro corazón mucho más a esa acción del Espíritu Santo que clama en nosotros y nos lleva a reconocer a Dios como nuestro Padre y a Jesús como nuestro hermano en la fe. Bueno, y ya para terminar nuestro programa, los invitamos siempre a tener en cuenta la humildad y la obediencia a la hora del discernimiento. Son las palabras del Papa Francisco quien nos invita también a leernos desde dentro, es decir, a escuchar profundamente las emociones, las convicciones, los sentimientos, pero más allá
de aquellos intereses personales, sino también buscando el bienestar común. Ha sido un gusto poder estar con ustedes y los invitamos para un próximo programa aquí en Conexión Vital. Paulinas presentó Conexión Vital.